Volviendo sobre el tema del impacto de la pandemia en lo emocional, en lo familiar, más allá de lo orgánico, ¿no? De las secuelas que deja a nivel, digamos, de las emociones, ¿no? Y del relacionamiento social y el estrés, la angustia, es decir, la desazón, y que va calando hondo y que a veces recién lo empezamos a percibir pasados muchos meses después, ¿no? Y dice, esto a mí no me va a pasar, esto a mí no me va a tocar, y después uno va detectando en sus propios familiares, sus padres que de repente están solos, los abuelos que también ya no tienen esa contención familiar, ni que hablar las personas que tienen que acompañar a sus familiares a un centro COVID, como es el caso del centro COVID-2 que funciona en el ex INOT, donde están allí pacientes alojados. Se está haciendo un trabajo de acompañamiento también, no solo con el paciente, sino también con los familiares, un acompañamiento terapéutico que se le llama con apoyo emocional, eh, eh, humanizando la medicina, ¿no? Este término de la humanización de la medicina que es un poco consecuencia también de la pandemia, ¿no? Porque hace 2 años no hablábamos de humanizar la medicina. Sin embargo, ha movido las aguas de pensar otra manera de curar, ¿no? Hemos hablado mucho del desgaste de los médicos, ¿no? También. De la saturación emocional de ellos también. Sí, del Zen-Yatsu que hablábamos el otro día, ¿no? Cómo eso le mejora la calidad de vida a los que están de cara con la muerte ahí en los CTIs. Cómo a familias le ha cambiado la vida esto, ¿no? Familias donde los dos padres fallecen por COVID, familias enteras que se contagian al mismo momento y que mueren por COVID, situaciones realmente muy complejas. Y hay que también, desde el punto de vista de los profesionales, manejar la elaboración de los duelos que hacen las familias que acompañan a esos pacientes, la posinternación que también se acompaña. Esto no tiene nada que ver con el COVID largo, que es algo que también está planteado desde el Hospital de Clínicas, de tener allí un centro para tratamientos, como el propio Radi planteó, que decía que unos 3.500 uruguayos van a salir de esta pandemia con un COVID largo que hay que tratar, no con otras patologías. Pero esto va la mirada más por el lado de lo emocional. Vamos a saludar, que las tenemos juntas vía Zoom. Allí el señor director nos pone en pantalla a la directora del Centro COVID-2 de ACE, a María Ángela Ardoni, y a Solana Feipe, que es del Centro COVID de ACE. Gracias por acompañarnos juntas a esta hora. Hacía tiempo que queríamos charlar con ustedes, porque a uno, cuando se inauguró el Centro COVID-2, lo que inicialmente se pensó como un lugar donde asistir solo la patología por el virus, terminó siendo en un sitio de contención familiar, ¿no? Además, tengo entendido que ustedes permiten el ingreso de los familiares a áreas más restringidas, justamente para lograr una buena recuperación. ¿Cómo valoran ustedes el trabajo que están realizando hoy allí en el centro COVID? Empezamos por ti, Mariana. Buen día para las dos. Buen día para todos y bueno, gracias por poder compartir esta mañana con ustedes. Desde acá, desde el centro, sí, la verdad que este trabajo que se está haciendo es muy importante, es un agregado de valor, creo yo, también al lado de más oscuro de la pandemia, ¿no? Que es todo lo que hace a la afectación emocional, tanto del paciente, de la familia y del equipo de salud, que se trató de darle una impronta con un lado un poco más humanista, ¿no? Como planteaban ustedes al inicio del programa. La idea, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que está conformado por psicólogos y el equipo de asistentes sociales, y estamos trabajando también con la gente de salud mental de ACE, que trabaja también con los equipos, que son psicólogos que también están apoyando esta iniciativa, y se trabaja con los pacientes, como decía, con la familia, en esta modalidad de visitas programadas que las coordinan el servicio social, y con el equipo médico a través de instancias que pueden ser motivacionales, instancias donde trabaja el equipo de Yatsu, y otro tipo de instancias que son la policlínica posalta, que después les vamos a contar un poquito más, que es cuando al mes se reencuentran con los pacientes, todo el equipo, y ven un antes y un después, que eso justamente hace que le dé fuerzas al equipo para seguir trabajando, ¿no? Cómo el paciente vuelve
recuperado. Y bueno, y esas son las cosas que son para nosotros los que trabajamos en la salud, los que nos da fuerza para seguir adelante. Claro, y esta decisión de hacer un seguimiento post-internación, ¿fue algo que surgió del proceso del trabajo o ya era una meta que inicialmente estaba trazada como finalidad de acción de este centro? La policlínica de seguimiento en el centro COVID-1 también se hace y nosotros continuamos con esa modalidad, pero acá lo que se instrumentó con otras características, no solamente están los médicos, sino que está psicología, asistente social y fisioterapia. Todos juntos lo ven al paciente como un equipo multidisciplinario y ahí se trabaja en equipo y se ve cuáles son las secuelas o las áreas más importantes como para seguir profundizando con los diferentes tipos de pacientes, ¿no? Los clínicos evalúan las repercusiones más orgánicas y el resto del equipo valora las repercusiones más psicoemocionales y también se hace la rehabilitación con los fisioterapeutas, ¿no? Solana, ¿podemos categorizar solamente a aquel que tuvo COVID como paciente? ¿Qué lugar queda la familia? ¿También podrían llegar a ser pacientes de ustedes en este contexto de acompañamiento, de seguimiento y demás? Y también consultarte, yo decía en la presentación, ¿no? Bueno, hemos conocido historias realmente dolorosas donde padre y madre mueren de COVID. ¿Con qué situaciones han encontrado ustedes? ¿Cuáles han sido las historias que les han llegado allí al hospital y con las que han tenido que trabajar? Sí, la situación del COVID sí genera como ese tipo de situaciones, ¿no? Que generalmente es toda la familia, en su mayoría, que atraviesa la enfermedad al mismo tiempo. Y bueno, tenés situaciones donde hay algunos que la están cursando en su domicilio y después tenés situaciones donde dos integrantes de la familia la cursan de manera grave, que están internados a veces hasta en diferentes centros. Y sí, son verdaderos dramas, ¿no? que atravesamos de situaciones familiares muy complejas y que bueno, que nosotros desde el equipo psicosocial tenemos que de alguna manera ir como acompañando y apoyando esos procesos. A veces se dan situaciones donde en diferencias de 2 o 3 días, bueno, se dan situaciones de fallecimientos, ¿no? Donde la familia está elaborando empieza a elaborar uno de los procesos y bueno, y tiene que continuar con el otro y bueno, y es muy, muy... Por eso, en realidad, la familia sí cumple un lugar importante en nuestra intervención desde que comienza, desde que ingresa el paciente, ¿no? A la unidad, ya coordinando el tema de las visitas, ¿no? Las visitas también son guiadas y acompañadas por el equipo psicosocial. Nosotros recibimos a las visitas, las acompañamos hasta los sectores. Ahí, bueno, nos vamos interiorizando un poco de la situación familiar y también viendo y valorando un poco el monto de ansiedad y angustia que vienen atravesando las familias y viendo, bueno, en base a eso, las intervenciones, porque obviamente cada situación es particular. Las familias lo viven de diferentes maneras y bueno, en algunos casos, bueno, tenemos que acentuar más la intervención, en otros no tanto, es solo más un acompañamiento, pero sí, realmente, bueno, es diferente a cualquier otra patología, otra enfermedad, donde, bueno, son verdaderos dramas, ¿no? Familiares que el equipo también tiene que ir como acompañando los desenlaces, ¿no? De Claro. lo que pueda ir aconteciendo en el proceso. ¿Se puede decir que la realidad actual facilita, ¿no? Este contexto de baja de contagios, de casos, de internaciones, facilita el contexto de poder desarrollar mejor un acompañamiento? Y a eso les agrego, ¿en algún momento se vieron saturados en sus servicios cuando estaba más complicado? Sí, sí y no, porque nunca llegamos como un grado de saturación. Saturación no. nunca llegamos nosotros, y el acompañamiento sin duda, que cuanto menos pacientes tengamos y se pueda hacer un abordaje más
especializado de la familia, sin duda que la baja en los casos permite otra flexibilidad al equipo, pero nosotros no, en saturación no tuvimos. Ajá. Bueno, ¿cómo manejan, volviendo al tema de acompañar el duelo, ¿no? De acompañar la pérdida? Ustedes decían recién, permitimos a los familiares entrar en contacto con el paciente. ¿Bajo qué condiciones se da el acercamiento cuando se da la pérdida? Es decir, ¿cómo están manejando esa situación que es la más dolorosa de todas, la de tener que internalizar que se te fue el familiar, ¿no? Sí, ¿no? Es un paso previo y post, ¿no? A la situación, ¿no? Tenemos, bueno, desde que se le informa, ¿no? La gravedad, bueno, hay todo un proceso de elaboración, de empezar a elaborar eso, que bueno, que también se dan situaciones de mucha negación de la familia, y insisto, ¿no? Los procesos son totalmente diferentes en unas y en otras. Y después, bueno, nosotros en realidad sí, cuando hay una situación donde ya sabemos que, bueno, que el desenlace va a ser que, bueno, que el paciente no va a salir con vida, ahí lo que se hace, bueno, se le permite el ingreso a la familia, al integrante de la familia, a poder despedirse. En ese contexto se permite el ingreso a la burbuja, obviamente con el equipo de protección, ¿no? Necesario, y bueno, ellos valoran mucho el poder tocarlo, el poder, bueno, estar un tiempo, ¿no? El tiempo necesario. Nosotros ahí no ponemos tiempo, pueden estar, incluso hemos tenido familiares que han llegado hasta casi 2 horas, ¿no? Obviamente el paciente todavía con vida, ¿no? Y bueno, y después sí, nosotros tomamos contacto vía telefónica muchas veces, a través de videollamadas. Y en caso de necesario, bueno, después del fallecimiento, bueno, si el familiar lo requiere, hemos tenido entrevistas, ¿no? Y de acompañamiento, y bueno, junto con la psicóloga, ¿no? Obviamente, claro, que es parte del equipo. Mariana, sí, dale. En ese encuentro que nos contabas que tienen con los pacientes un mes después, para que también el equipo se pueda motivar, porque el objetivo de los CTI no es la muerte, sino es salvar vidas, y el hecho de poderlo ver... bueno, como decías, alegra al equipo de la tarea cumplida. En ese reencuentro con ese paciente, ¿cuánto de dificultad o dolor emocional encuentran? O sea, ¿cuántos de los pacientes se les nota que tienen una angustia por lo que han atravesado o que necesitan un acompañamiento psicosocial en ese sentido? Yo creo que en realidad la mayoría de los pacientes salen fortalecidos de esta situación. ¿Ah? Nosotros lo que hemos notado es que el paciente, cuando vuelve con con una impronta, como más, con una, sin duda, los pacientes que han transitado por el COVID, ha generado como un agradecimiento a volver. Es todo lo que ellos te transmiten. Ellos te dicen, no me di cuenta que estuve 2 o 3 semanas dormido con un tubo. Cuando vuelven de esa situación, notás como que hay un replanteamiento de la vida, es como una... Volver a la vida. Justamente, sí, es volver a la vida. Y esa sensación de volver a la vida que transmiten cuando vuelven al mes, es lo que al equipo de salud, te decía, le da fuerza para seguir luchando por cada uno de los pacientes que ingresan. Después que viste transitar la enfermedad, que es una enfermedad muy dura, con muchas complicaciones, con el paciente muy grave, que muchas veces está al borde de la muerte, es muy cambiante la situación, es muy dinámica, entonces pasa de que durante 2 o 3 semanas lo viste morir al paciente, y cuando te reencontrás al mes con él, y lo ves que además tan agradecidos, todos vuelven muy agradecidos con el equipo, por la contención, por la atención, por esa calidez humana con el que el equipo trabaja. Entonces es como un reencuentro que tiene todo de positivo, tanto para el paciente que se ve, que se reencuentra con ese equipo con el que compartió mucho, porque como el aislamiento determina de que las personas con las que vos tenés contacto son el equipo de salud, se genera un vínculo estrecho entre el equipo y ese paciente. Cada paciente es como una perla que vuelve
como son preciados esos pacientes porque se genera un vínculo muy estrecho entre la persona, que es con el equipo, porque son las únicas personas que ve, y el equipo, porque trabajar con el COVID te genera como un desafío especial. Yo soy internista también, y trabajar con el paciente COVID es como un desafío también hasta personal, porque es un virus que nos ha traído muchas enseñanzas que hemos tenido que aprender a tratar este tipo de pacientes. Entonces, como que es un desafío particular cuando le ganamos a la enfermedad, ¿no? Claro, Mariana. Entonces, sí, te escuchábamos y bueno, claramente la pandemia cambió la manera de ejercer la medicina, ¿no? De algún modo ahora se mira y se trata de otro punto de vista. No va a ser lo mismo la relación médico-paciente después de que esto lo terminemos de superar, ¿no? ¿Cuál es la reflexión? Me imagino que esto es algo que ustedes lo piensan y también lo comparten con sus colegas. Es decir, ¿qué mirada tienen ustedes de aquí para adelante? bueno, justamente, yo creo que este recorrido, como decían ustedes, ¿no?, de la humanización de la medicina, es un camino que hay que transitar, que sin duda hace a la calidad asistencial, y que bueno, por eso yo creo que todas las situaciones de crisis son oportunidades para aprendizajes de todos, ¿no? Y nosotros como equipo aprendimos a trabajar de una manera diferente. Creo que también estos abordajes multidisciplinarios para las diferentes patologías, ¿no? Ahora estamos hablando de COVID, es también un agregado de valor. Y bueno, ¿no? Que son, como decíamos, ¿no?, instancias donde uno va, a medida que va transitando, va aprendiendo a manejarse con otros códigos que creo que le hacen, que son un agregado de valor, ¿no? Solana, ¿y vos qué pensás al respecto? Nos gustaría también saber qué sentís con esto. Sí, también lo que se ha dado acá, ¿no?, las situaciones de crisis, ¿no?, que de alguna manera son oportunidades para fortalecerlos y cambiarnos en el sistema de lo que es el modelo de atención de salud. Sí, acá lo que vivimos es eso, ¿no?, la fortaleza del trabajo interdisciplinario, del trabajo en equipo, porque bueno, las situaciones que atravesamos en general son muy duras y bueno, y necesitamos del otro, no da lugar al individualismo y bueno, creo que eso de alguna manera nos fortalece y que estaría bueno que eso se siga manteniendo, ¿no?, que de alguna manera podamos desarrollar los abordajes también de una manera conjunta para todo, ¿no?, para todas las diferentes áreas y bueno, y es eso, ¿no?, esto, bueno, genera aprendizajes que después con el tiempo veremos también qué es lo que va quedando, ¿no?, y qué es lo que de alguna manera nos va a continuar, ¿no?, que estos aprendizajes, queden estas cosas que han sido positivas, ¿no? Humanización para la vida. Y parece un poco Sí. contradictorio, pero tengo entendido que hubo un robot terapéutico, que hay un robot terapéutico que les ha ayudado también en este trabajo. Tenemos allí algunas imágenes para compartir para que los televidentes puedan conocerlo. Cuéntenos un poco de qué trata. Mirá lo que... Bueno, Divino. sí, es una foca. Es una donación de la Embajada de Japón a una de las unidades ejecutoras de ACE. Es para un centro de rehabilitación. Y bueno, nosotros adquirimos en préstamos de esta unidad asistencial de ACE este robot, que nosotros uno de los primeros pacientes que tuvimos fue un paciente con esquizofrenia, y los pacientes con patología psiquiátrica, para el aislamiento es muy contraproducente. Entonces no había manera de que se dejara la máscara puesta, de que pudiéramos tratar de tranquilizarlo. Y bueno, y se nos ocurrió que pudiéramos traer la foca para que interactuara con él. Fue maravilloso el contacto que se generó. Él dormía permanentemente con el robot, y de ahí fue un antes y un después. Pudimos revertir la situación de insuficiencia respiratoria del paciente porque lo pudimos tranquilizar, porque si no el paciente no está tranquilo es muy difícil que la dinámica respiratoria se corrija. ¡Qué maravilla! Entonces,
Después nos pasó también, tuvimos 2 pacientes con síndrome de Down, incluso una paciente con síndrome de Down de 40 años, también, que estaba en aislamiento, que tenía mucha dependencia familiar, porque los padres estaban los dos con COVID positivo. El robot, que estuvo con ella todo el tiempo, una mañana hizo una convulsión a la paciente y el robot avisa al equipo, porque tiene muchos sensores, es una maravilla. Esto es una donación de la Embajada de Japón. Se despiertan emociones. ¿Cuáles son los estímulos? ¿Cuáles son los estímulos que el robot le entrega, le da al paciente? Como un animal. Claro. O sea, sí, tiene movimientos, tiene vibraciones, tiene sonido, y eso, bueno, genera liberación de neurotransmisores en la persona, que hace que se generen como una sensación placentera. Y entonces eso genera un vínculo con el muñeco. Un muñeco de estas características, un robot de estas características, está en la Pelufo, en la Pérez y Cremini también, que fue también una de las donaciones que hizo la Embajada de Japón, y se utiliza para los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia en aislamiento, que son niños que no pueden tener mascotas porque están inmunodeprimidos, y este robot terapéutico, uno de los primeros lugares a donde llegó el Uruguay fue ahí. Nosotros tuvimos la oportunidad también de conocer esta herramienta terapéutica, y se donó a un centro de rehabilitación de ACE, del cual nos prestaron para poder manejar este tipo de pacientes que nos veíamos realmente en situaciones complicadas. Claro. Y bueno, y la verdad que fue maravilloso las experiencias que tuvimos con cada uno de las personas que tuvimos que utilizar la foca, ¿no? Mariana, es adorable, realmente. Jimé decía, ¿no? Bueno, los casos van bajando. Ayer tuvimos, cifras a lo que tiene que ver con internaciones en CTI bastante históricas. Por suerte van bajando. ¿Cuál es el futuro del centro COVID-2? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hasta cuándo van a estar allí? ¿Se armó como algo provisorio, como un plan de contingencia para poder atender la situación? ¿Cuál es el futuro? Bueno, sí, esto fue un plan de contingencia que instrumentó ACE para el abordaje de la pandemia. El doctor Cipriani, presidente de ACE, ya lo manejó en alguna entrevista de prensa en estos días. La idea de las autoridades de ACE es mantener el centro COVID hasta que el virus sea un virus más en la comunidad. Nosotros tenemos previsto estar por lo menos hasta diciembre. Es una primera aproximación de fecha, y esto es una situación muy dinámica. Sin duda va a depender de la evolución de la pandemia y hasta que la autoridad competente lo establezca, ¿no? Claro. Mariana, eso por lo pronto será así. Bueno, y se verá. Esto es día a día, paso a paso, semana a semana, ¿no? Muchas gracias a ambas por haber estado conversando con nosotros. Felicitaciones por el trabajo, porque la verdad que es formidable. Brutal lo del robot, cómo revierte patologías que de otra manera son difíciles de revertir, ¿no? Una esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Así que felicitaciones, y ojalá entonces que si no vienen por donación, de repente que haya un rubro para poder adquirir, porque se me hace que son herramientas no demasiado costosas, ¿no? Digo, que pueden estar al alcance. Sí, son costosas. Sí. ¿Son costosas? ¿Cuánto sale, sabes? $6.000. $6.000. Y es caro, $6.000 para un centro COVID, digamos, para una estructura como esta. Es caro. Sin duda, sí. Nosotros ya te digo, tuvimos esta posibilidad de manejarnos con esta herramienta, porque fue una donación que se realizó a otra unidad, que es el Centro de Rehabilitación Casa de Gardel, donde se trabaja con niños y adultos con discapacidades severas, pero como con el tema justamente de la pandemia, la presencialidad a los servicios de atención a la discapacidad habían estado, la presencialidad se había suspendido, y el centro estaba trabajando de una manera más, en una teleasistencia y en un soporte más. Esta herramienta no la estaban utilizando, claro. Entonces nosotros nos la prestaron por un tiempo. Está bien. Para justamente después que tuvimos este primer paciente, se nos ocurrió la idea y bueno, lo probamos y fue maravilloso. Y bueno, y con eso nos manejamos con todos los pacientes que tenían una discapacidad psicoemocional o intelectual o alguna otra. Muy bien.
Las despedimos. Bueno, Muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes por la oportunidad Por favor. y buen día para todos.